nuestro Padre amado bendiga a todos los hermanos que disponen su corazón a esta hora para poder entender la voluntad del Eterno, porque precisamente ese es el título de los temas de la enseñanza que estamos recopilando para en algún momento pues hacer un libro de los mandamientos. Y precisamente el título de ese libro es cómo hacer la voluntad de nuestro Padre, cómo hacer la voluntad del Eterno, de nuestro Elohim, o de Dios, como dirían nuestros hermanos que aún todavía tienen los conceptos cristianos. Esto es una reunión de enseñanza. Nosotros siempre tenemos el pensamiento en el que lo que hacemos, nos reunimos, es para aprender. No es precisamente algo que tenga que ver o que esté relacionado con levantar una institución, como si se hace desde otro concepto. Nosotros solamente lo que hacemos acá es reunirnos para estudiar, hermanos, para meditar en la palabra del Eterno. Eso es lo que estamos haciendo semana a semana. Y la disposición del corazón de nosotros es esa. El hermano Marcelo Espinosa no se levantó solo, el Eterno lo levantó a esto. El hermano Alejandro Espina tampoco lo hizo por su cuenta, sino que recibió de parte del Eterno la dirección para que esté acá, haciéndole abrir los ojos a las personas, haciendo que caigan las escarchas. Yo tampoco me he levantado por mi cuenta. Nosotros pues diríamos, como decía Pablo, Shaul, muchos son grandes predicadores. Nosotros solo vamos a hacer lo que el Eterno nos dijo que hagamos. Por eso Pablo decía, vamos a las visiones, a donde me fue dicho que debería de hacer, ¿verdad? Entonces acá nos hemos levantado, hermanos, para compartir lo que el Eterno nos muestra, lo que el Eterno nos hace entender. A eso estamos reunidos. Bien, con nosotros también está acá en estudio nuestro hermano Marcelo Espinosa. En Miami está nuestro hermano Alejandro Espina, que pues vamos a participar con lo que continúa de los mandamientos, cada uno en su orden. Y el hermano Marcelo también les va a hablar de algo que quedó pendiente. Adelante, Marcelo. ¿Sí? ¿Te escucho? Shalom, hermanos. Sí, eso es para contestar una pregunta de la hermana y el grupo Raíces Hebreas. Ya sobre qué significa el mes de Lul, qué significa Teshuvah. Bueno, tenemos que vamos a sin despejar y que tú estés ya en el consejo del camino que estamos. Y decimos el camino a donde estamos porque es algo que va pegado a este concepto de Teshuvah. Primero definamos qué es Teshuvah. Teshuvah es regresar. Teshuvah es regresar al lugar de donde se salió. Entonces, también tiene que ver con arrepentimiento, como le han traducido las Biblias griegas, pero básicamente es regresar. Cuando le damos la espalda al Eterno, cuando violamos la Torah, nosotros tenemos que regresar. Cuando alguien estaba con lepra en el campamento, en el desierto, tenía que salir fuera del campamento y era expulsado hasta que reciba sanidad. Cuando alguien estaba con un flujo de sangre, alguna mujer, tenía que ser sacada fuera del campamento, porque eso viene representando la lepra, el flujo, la inmundicia, viene representando el pecado. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy con la casa de Israel? Fue sacada del campamento. Luego la casa de Judá fue sacada del campamento. En el año 70, cuando cae el templo, empieza a ser sacada la casa de Judá del campamento, y en el año 135, ya cuando el emperador Adriano por completo quiere anular todo lo que tenga que ver con lo judío, son sacados del campamento y están 2000 años fuera del campamento. Y esto realmente viene a simbolizar lo que el Eterno ha llamado que las dos casas, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, están en transgresión. Y vemos hoy que en el tiempo de la restauración de todas las cosas, vemos que Jeremías llama la atención en Jeremías 3:16, que dice: paraos fuera de los caminos y preguntad por la senda antigua. Entonces ese es el camino de regreso. Eso es hacer Teshuvah, regresar al sol del tabernáculo.
¿Por qué? Porque nosotros, todos los dioses que ha adorado la humanidad han tenido relación con el sol, Osiris, Inti Raymi, en diferentes culturas, Quetzalcóatl, Júpiter, vemos a todos, inclusive Lucifer significa el portador de luz. Los masones hoy adoran a Lucifer, a Baphomet, que son portadores de luz, Prometeo, todos son el mismo Dios, son el sol. Entonces el Eterno dice que cuando sales del camino tienes que darle la espalda al sol, y por eso el tabernáculo estaba ubicado para que cuando uno regrese tenía que regresar al tabernáculo dándole la espalda al sol. Cuando sale Abraham de Caldea, viene dándole la espalda al sol. ¿Por qué? Porque se fue en busca del Eterno. Y asimismo todo tiene que ver con esta relación. Y eso vemos que básicamente, ¿dónde comienza este principio de hacer teshuvá, de hacer oración para arrepentimiento? Es cuando Moisés, en la segunda entrega de la Torá, él sale un 1 de Elul y se pasa 40 días con el Eterno. Le dice que alicie unas tablas porque él había visto el problema del becerro de oro. Entonces vemos que él sube a la montaña y regresa, y se demora 40 días, regresa en el día de Yom Kippur, el día del perdón. Todo viene, es perfecto, hermanos. Es que esta es una tradición judía, pero realmente vemos de Yeshua, cierto, también estuvo 40 días, de los días del mes. Siempre recuerdo 40, en las escrituras significa una vida. Por eso inclusive hasta en el vientre de la madre está el feto, hasta ser formado ya como un ser completo, está 40 días y tiene que nacer de líquido amniótico, de agua y el rúa que le pone el Eterno. Ese es el nuevo nacimiento. Nosotros vemos que siempre es una nueva vida. 40 días, vemos que en el diluvio hubo un juicio de 40 días para que comience algo nuevo. Moshe estuvo 40 días la primera vez, y la segunda vez también 40 días, pero esta vez ya coincidía con el mes de Elul y regresó en Yom Kippur. También vemos que algo que nos marca los tiempos, que el Eterno ha fijado para la venida de Yeshua. Vemos que son 40 jubileos desde la caída del templo, desde la muerte de Yeshua. También vemos que hay 40 jubileos, que es el tiempo de la plenitud de los gentiles. Se ha cumplido ese tiempo, hermanos. Estamos en el 2015, en el último jubileo. No sabemos el movimiento de esto, porque es cuenta que nunca dejó de humear. El Shabbat nos marca los tiempos y las ocasiones, y nosotros sabemos que por las fiestas del Eterno, Yeshua vendrá en este tiempo, en un día de las trompetas. Entonces vemos que estamos en los tiempos exactos. La palabra Teshuvah quiere decir regresar a casa, y el 14 de mayo de 1948 a Israel las Naciones Unidas le dan una porción de tierra. ¿Cómo íbamos ustedes y yo a regresar a casa si no había casa? Entonces ahora ya hay casa, ya podemos regresar, como lo hizo a través del sionismo, de los Illuminati, como sea. El Eterno ya cumplió con su palabra, y nosotros debemos maravillarnos con esto. Estamos en el tiempo de la restauración, y Yeshua dijo que no pasará esa generación cuando se reverdezca otra vez la higuera, o sea, Israel regrese a su tierra. No pasará esa generación sin que Él venga. Nosotros por eso es lo que exhortamos a todos los hermanos a mantenerse alertas, porque en un día de Yom Kippur, que se cumple los 40 días de ayuno, será el pueblo, las 12 tribus perdonadas. Pero antes de ese perdón, en el día de las trompetas, que son 10 días antes del 1 del 7º mes, vendrá Yeshua. En ese las bodas de tema, eso ya que quisiéramos nosotros conversar con ustedes en otro momento de las fiestas del Eterno, porque la cristiandad ha negado las fiestas, no comprende los tiempos ni las ocasiones. Entonces nosotros vemos, haciendo un resumen para ya dejar que Marcelo continúe con la enseñanza que nos ha venido dando semanalmente, vemos que Teshuvá es regresar a casa. Regresar a casa, darle la espalda al sol, volver de un camino errado. Entonces,
¿Eso cuando se hizo? Coincidencialmente, Yeshua también estuvo en el desierto en el mes de Lul, haciendo Teshuvá, y, y hasta aquí, o sea, ese es más profundo, pero para tener clara la idea, porque en muchos lugares, en muchos muros de Facebook se publica del mes de Lul, y nosotros también debemos de dejar de pensar de que eso no, es para los judíos, no, eso es algo que nosotros vemos en las escrituras que todos se dieron cuenta de esa maravilla. Adelante, hermanos, Shabbat Shalom a todos. Bien, Alejandro también está con nosotros. Adelante, Alejandro, ya para empezar este tema del día de hoy. Bueno, Shabbat Shalom a todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo, muy especialmente en la ciudad de Bogotá, a nuestro hermano Germán y a las personas que se reúnen con él, que sé que el Shabbat pasado estuvieron con nosotros escuchándonos. Creo que hoy también van a conectar para escucharnos. Le mandamos un saludo muy especial. Pues imagínense, hermano, me siento privilegiado entre personajes tan grandes como los Marcelo Espinosa y Marcelo Pazmiño, grandes maestros que ha levantado el Eterno para enseñar, para compartir su palabra, su verdad. Como lo decía Marcelo al principio, nosotros no nos hemos levantado porque lo hemos querido, sino ha sido el Eterno el que nos ha traído. Con lo que decía Marcelo ahorita, hemos hecho Teshuvá, hemos regresado, pero hemos regresado porque el Eterno es quien nos ha llamado, quien nos ha traído, quien ha despertado nuestros ojos a la verdad, y por eso estamos en este precioso camino. Y pues adelante, Marcelo, con el tema de hoy. Va a ser un estudio muy maravilloso. Adelante, Marcelo. Bien, queremos también enviar ese extensivo, ese cordial saludo, como nuestro hermano Alejandro lo acaba de decir, a nuestros hermanos en Bogotá, a los hermanos que se reúnen también en los Estados Unidos. Bueno, hay muchos países, España, Argentina, Estados Unidos. Nuestras hermanas en Quito también, le enviamos saludos, sé que están en este momento viendo la transmisión en vivo. Y pues vamos a estar con cada uno de ustedes de pronto ya presencialmente, como le habíamos dicho, vamos a estar viajando periódicamente para poder estar también con ustedes, hermanos. Bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy, que queríamos ampliar. La semana pasada dijimos que vamos a ampliar un poco el tema con los mandamientos del Eterno en cuanto al amor al prójimo, que estábamos revisando la semana pasada, y quedó una inquietud con relación a la usura, ¿verdad? Con relación a prestar dinero. Bien, entonces vamos a ampliar este concepto, que es muy importante, hermano, ya que pues no se olviden que hay personas que tienen este negocio, hay personas que tienen negocio con relación a esto. Bien. Nicolás también dice que no hay volumen en el canal. Está todo en orden acá. Bien. Alejandro, ¿nos escuchas bien? Pero con el mismo micrófono. Sí, está perfectamente. En el canal se ve un poquito el audio, pero ya está en retorno, ya está bien. Bien. Entonces vamos a ver ahí qué tal se escucha. Ahí, A ver, entonces habíamos dicho con relación al tema que en cuanto a lo que tiene que ver, por un modo, capítulo 22, versículo 25, Éxodo 22, 25, si le presta dinero a los del pueblo, a los pobres entre ustedes, no actúen con ellos como un prestamista, no les exijas interés o usura, dice también otras traducciones. Entonces era necesario, pues alguien se inquietó con esto y le hizo una pregunta al hermano Alejandro Espina. Y claro, es la labor nuestra ir a indagar, ampliar el tema, porque ciertamente puede ser una preocupación para una persona que tenga un negocio con relación a esto, ¿verdad? Recordemos que los banqueros pues también tienen este negocio. Este negocio que sale precisamente del sionismo. Acá tiene toda una connotación histórica. Marcelo la conoce bien y de pronto Marcelo nos amplía esto. ¿Cómo empezó la banca?
Y en cuanto al conocimiento de nuestros hermanos judíos o del movimiento judío en relación a los mandamientos, ellos saben que el Eterno dispuso que en relación a los hermanos, a los miembros de la comunidad, quedaba terminantemente cobrar usura. Pero en relación con lo que tiene que ver a otorgar líneas de crédito para personas extrañas, extranjeras, que no tengan nada que ver con la nación de Israel, era totalmente legítima en cuanto a la Torá, en cuanto a los mandamientos del Eterno. Así que por ese sentido deben tener tranquilidad de cobrar un interés, aplicar una tabla de interés cuando se entrega préstamo, porque eso lo contempla el Eterno y lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Entonces veamos. Fíjense que quiero primero que analicemos algo más. Acabamos de leer Éxodo 22-25 y resulta que este mandamiento de Éxodo 22-25, que está relacionado a la usura, es la continuación de lo que viene en Éxodo capítulo 20 donde de la Biblia. Siempre se detuvieron solo a los 10 mandamientos de Éxodo 20 y de ahí no continúan o no le prestan atención. Pero si usted lee desde el capítulo 19, cuando Yahweh le habla a Moshe y le dice que él va a aparecer en gloria, que él le va a hablar, que él le va a dar instrucciones, que el pueblo va a ver toda la manifestación, esto no concluye con los 10 mandamientos, esto continúa. Capítulo 21, capítulo 22 de Éxodo, donde se dan muchas instrucciones, hermanos. O sea, ahí mismo usted puede comprobar que no son 10 mandamientos solamente, porque la instrucción continúa. Y fíjese que llegamos al capítulo 22 de Éxodo, al versículo 25, y ahí hay una regulación, una ley. Una ley, aquí hay una ordenanza, una instrucción. Y le dice, cuando le prestes dinero a los de tu pueblo, a ellos no le vas a imponer usura. Es una palabra pues que digamos de ser perverso en cuanto codicioso. O codicioso. No. Simplemente le pusieron la palabra usura a la que tradujeron de la palabra hebrea, de la palabra chacá. Realmente lo que tiene que ver es con interés, con cobrar interés. Eso es todo. Porque hay quienes dicen, cuando nombran la palabra usura, ¿verdad?, la magnifican y hacen como que es un delito. No, es simplemente cobrar interés. Eso es lo que han traducido como usura. Entonces, bien, vayamos a Levítico 25-35, porque tenemos que llevar un orden cronológico de la Escritura en cuanto a los mandamientos. Entonces, vamos, Levítico 25-35, veamos esta ley, esta instrucción que se le da al pueblo a través de los levitas. Levítico 25-35 dice, si tu pariente, por estar en estrechez económica, no, acá se refiere a una persona que no tenga, digamos, que esté mal económicamente. Si tu pariente, por estar en estrechez, viene a estar bajo tu autoridad y lo retienes como un extranjero, deja que viva a tu lado. Verso 36. Estamos en Levítico 25. No le exijas interés por adelantado ni ganancia. No respeta acá, hermano. No exijas interés o no pretendas ganarle cuando una persona necesita de tu ayuda. En ese sentido, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que está enseñando? Que si una persona actúa con su prójimo, con la gente de su comunidad, de su pueblo, con sus hermanos de la fe, de una manera onerosa, entonces no está respetando a Elohim, porque acá, fíjese que cuando da la instrucción, al término de la instrucción le dice, sino que tienes que respetar a Elohim. Esto quiere decir que si una persona se muestra codicioso con un hermano, no está respetando a Elohim. Y nosotros vamos a ver más adelante cosas que ocurrieron con el pueblo y cómo se manifiesta el Eterno con sus profetas, y en ese sentido vamos a entender lo que está pasando. Repito,
Estamos en Levítico 25, versículo 36. No le exijas interés por adelantado ni ganancia, sino que respeta a tu Elohim. Deja que viva a tu lado como tu paisano, acá, o como tu hermano, dice la Reina Valera. Verso 37. No le prestes dinero con interés, ni le des tu alimento con la intención de recibir interés o ganancia. Fíjense que está dando una instrucción en el libro de Levítico con relación a exigir interés a un hermano de su comunidad. En este caso estamos hablando de los hermanos de la fe, de la comunidad que guarda Torah. Entonces, esos son los hermanos de la fe, los hermanos del conocimiento del Eterno, que es el pueblo del Eterno. A ellos no se les puede pedir ni exigir interés. Si tiene que darle, hermanos, si tiene que prestarle, préstele, pero sin interés. Ahora vamos a Deuteronomio, donde ya Moisés, antes de su muerte, antes de su partida, hace un recuento de todos los 40 años vividos en el desierto, de toda la instrucción del Eterno, de toda su experiencia con el pueblo, como líder del pueblo, como el Mashiach del pueblo, como el instructor del pueblo, como el mediador del pueblo. Deuteronomio 15, versículo 6. Deuteronomio 15, 6 dice: porque Yahweh, tu Elohim, te bendecirá como te ha prometido. Tú darás préstamos a muchas naciones. Mire que ahí está la instrucción. Ahí está diciendo el Eterno que usted puede prestarle al de afuera, al extranjero, al pagano, al que no cree, o al que dice que cree pero realmente no hace la voluntad del Eterno. Porque recuerden que hay una persona, pero usted que ya está en este camino, que ya entiende que hay que guardar la Torá, que la ley no está abolida, que la voluntad del Eterno es cumplir los mandamientos, y lo vamos a demostrar con la misma escritura del día de hoy. Eso es el todo del hombre, cumplir los mandamientos, y esa es la voluntad realmente del Eterno. Por eso este segmento de enseñanza le hemos puesto ese título: ¿cómo hacer la voluntad del Eterno? Entonces, al que hace verdaderamente la voluntad del Eterno, usted no le va a prestar a usura, pero al que no, adelante, Alejandro. Se me preguntan, hermano, que entonces ¿cuál sería el interés o el porcentaje si una persona, por ejemplo, se mueve en esa parte del comercio, pues que es prestamista, que presta su dinero a intereses, ese tipo de cosas? ¿Cuánto sería más o menos entonces un porcentaje justo o un porcentaje según el Eterno, según la Torah, pues para no entrar en esa oscura pues con las personas de afuera, ¿no? O sea, ¿cómo sería entonces un porcentaje con respecto a prestar ese dinero? Adelante, Max. Ya, eso está relacionado al método, digamos, que sería un método económico o el método bancario de interés sobre depósitos, interés sobre préstamos como regulación más económico de cada lugar. Por ejemplo, en los países los intereses son bastante onerosos. Y yo recuerdo que antes de la política económica en este país, los intereses eran hasta el 24% anual en cuanto a la banca. Hoy en día han reducido notablemente. Pero aparte de eso, existe un interés que es, digamos, un método de negocio en instituciones, entidades o personas que no tienen la calidad o no tienen el rango de banco. Entonces, ¿qué tendría que hacer una persona? Pues simplemente cobrar el interés que es acostumbrado, pero por supuesto el interés menor, no el interés mayor acostumbrado. Eso también sería, digamos, agradable delante del Eterno. Es decir, si en el mercado una persona presta al 10% normal, pero hay otros que toman un interés mayor, 15 o 20%, que acá, por ejemplo, ocurre, eso ya es exagerar. Ya no están dentro de los parámetros normales de las personas que colocan su dinero al mercado, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido la puerta. En ese sentido yo creo que hay que tratar de ser lo más honesto posible, porque también hay un mandamiento en contra de las ganancias deshonestas. Adelante, Marcelo. Sí, yo creo que eso va determinado de acuerdo a lo que su dinero podría haber generado. Correcto. No puede generar un capital. Vemos que por más maniobras económicas lícitas,
no puede generar el 100% en un año, porque no es así. Si es que ya vemos que en una actividad lícita eso no va. Además, el Eterno, no sé si tú lo vas a mencionar, me imagino que sí, también nos pide misericordia en ese caso. Cuando uno presta un dinero, no le puede tomar por prenda la pieza ni una herramienta de trabajo. Entonces, nosotros vemos que todo no está como estipulado una base, sino que algo que sea razonable, que haga que el dinero esté trabajando, porque un dinero necesita estarse generando. Claro. Generando. O sea, de acuerdo al interés, sería que las pólizas de acumulación en cada país pueda generar algo, sería un poco más por el riesgo. Si en el país están pagando al 3% una póliza de interés, entonces yo voy a prestar mi dinero al 5 anual. ¿Por qué? Porque es más riesgoso que yo le dé al banco. El banco es más seguro que me va a devolver mi dinero. Entonces sería por ahí. Sí, correcto. Entonces, bien, ¿cómo entonces vamos a tener un orden en este sentido? Porque como dice Marcelo, es importante la misericordia. Eso no se puede apartar de nosotros, hermano. Porque ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia de una persona que busca este camino, que busca al Eterno, que busca la verdad, que tiene corazón para buscar la verdad del Eterno y hacer lo que el Eterno dice. Entonces también nosotros debemos ser diferentes a los demás. Posiblemente el hermano que tenga el negocio, el cual invierte su dinero, y por supuesto su dinero tiene que recuperarse con ganancia, porque si no se recupera con ganancia, entonces no está trabajando. Ese es otro principio también. Si el hermano tiene como negocio prestar su capital, tiene que tener ganancia, porque si no, no está trabajando, si no está en la desocupación, y eso tampoco, digamos, es favorable para sus intereses o para los intereses de su familia. De este sentido, pues Elohim te bendecirá como te ha prometido. Es decir, tú darás prestado a muchas personas. Entonces es la bendición, hermano. Por la bendición que se recibe del Eterno, tiene capacidad para prestarles a otras personas, a las naciones de afuera. Eso es una bendición que le dio el Eterno, la capacidad de que su pueblo, por la bonanza que el Eterno le permitió, le va a dar prestado a otras naciones. Pero a ellas sí le va a aplicar un interés, porque ellos no están recibiendo la bendición directa del Eterno, porque ellos son paganos, no hacen la voluntad del Eterno. Ellos no están recibiendo esa bendición, la bendición la recibió usted. Y entonces usted, de lo que recibió, le va a facilitar, pero ellos van a tener que pagar un interés. Ese es el precio de no haber recibido la bendición del Eterno, pero sí la recibió usted porque usted está sometido a la voluntad del Eterno. Adelante, hermano. En la gente de la Nación Santa tiene una ley entre ellos. Primero, la Nación Santa es atendida con los mejores préstamos y sin interés. Así es. Luego, el extranjero. Así es, hermano. Entonces, claro, ahí viene otra regulación que la vamos a ver, porque no es que usted recibió bendición y de su bendición usted va a prestar afuera y entonces usted va a recibir interés. Pero como viene una persona de la fe y necesita, y entonces usted le va a decir, pero es que la plata la tengo prestada afuera ganando interés, no te puedo prestar. No puede incurrir en eso porque cae en un delito de Torah, cae en un pecado, hermano. Pero sí sería bueno hacer una aclaración de lo que es el dinero, porque el Eterno está hablando en un momento donde él sabía lo que venía, pero básicamente debemos saber lo que significa hoy el dinero. Yo pensaría de que esos mandamientos casi no son para hoy, porque hoy día primero ha cometido infinidad de maldades. La banca del día de hoy son de personas que, si bien es cierto, utilizaron esta parte de la Torah a través de los tiempos, desde los caballeros templarios, que fueron los primeros banqueros, porque los caballeros templarios fueron los primeros que emitieron cartas de crédito para que en las cruzadas en el siglo XIII vayan de un sitio
a otro sitio y no puedan correr peligro de llevar su oro. Ellos le daban una carta y entregaban en otro sitio otra carta con el mismo valor. O si querían recuperar el dinero, se los daba en dinero. Pero a través de los tiempos, estos caballeros templarios, lo que hoy son la masonería, y más específicamente es una secta contraria a nuestro camino, son los dueños de la banca. Los intereses que ellos ponen son inmisericordias. Es más, ellos no están jugando con valores reales. ¿Por qué? Porque por cada dólar que nosotros vemos en el mercado, ellos se han creado, son sus jueces y se han dado autorización de crear $10. O sea, por cada dólar impreso existe solo la 10ª parte en reserva de oro. Entonces, la economía que vivimos es falsa, porque es de la fábrica de billetes. No podemos entrar en comparación de lo que hace la banca, porque ellos son los Illuminati. No podemos nosotros decir que están haciendo lo correcto y que ese es el interés perfecto. ¿Por qué? Porque si vamos anteriormente, vemos a las familias Rothschild, que dicen ser judíos, las familias Rockefeller, que dicen ser judíos, inclusive la familia Bush, de los Estados Unidos, que dicen ser judíos, les vemos a ellos cometiendo tremendas transgresiones contra el pueblo del Eterno. En la Segunda Guerra Mundial, George Bush, abuelo, él fue un prestamista de Hitler. ¿Y dónde vivía él? En los Estados Unidos. Él financió la guerra de Hitler. Vemos en la época de la Revolución Francesa, vemos a la familia Rothschild prestándole dinero a los ingleses y financiando la guerra de Napoleón. Y vemos que una falsa información de ellos les hace recontra millonarios en 4 horas, cuando dice de que había la guerra, de que habían perdido, y empieza a caerse, a derrumbarse la bolsa en Inglaterra, compra todas las acciones y hasta que llega la noticia oficial de que ganaron la guerra. Y ellos compraron, como era un imperio perdido aparentemente por Napoleón, ellos compraron todas las acciones de las más grandes empresas y la banca, porque todos pensaron que venía una debacle económica porque si habían ganado los franceses. Pero era una mentira que manipularon ellos. Entonces aprovecharon esas 3-4 horas para comprar todas las acciones y derrumbaron toda la economía de Inglaterra y se la llevaron para sí. Hoy día la Reserva Federal de los Estados Unidos no es un banco que le pertenece al gobierno de los Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos es un banco que le pertenece a un grupo de familias, como son la familia Morgan de Chase Manhattan Bank, como es la familia Rothschild, la familia Rockefeller como es Bank y del Citibank. Ellos son dueños de la Reserva Federal, o sea, de la fábrica de billetes. No podemos decir que las leyes que nosotros vemos, que sí hay interés, el Eterno permite el interés. Esto deformó, la banca es una deformación de las leyes del Eterno. Pero cuando nosotros vemos conforme a la Torah, vemos que cuando uno tiene que prestar a otra persona, es para hacer misericordia a alguien que no tenga que comer, que le fue mal en sus cosechas, o que necesita incrementar sus cosechas, o sea, eso sí, y había dinero. Y siempre hubo prestamistas. No olvidemos que en el tiempo de Yeshua, en las afueras del templo, se asentaron los levitas cambistas, que manejaban dinero. Eso era algo muy normal. En el cristianismo nos han hecho ver como que no debían estar ahí. Ellos debían estar ahí, los cambistas. ¿Por qué? Porque venían de todos lados con monedas donde estaban acuñados los dioses de las naciones, y no podían meter esas monedas al templo porque el judío era celoso. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el sumo sacerdote y el Sanedrín? Nombraba cambistas para que estén en las afueras del templo. ¿Por qué Yeshua se indignó con ellos? Primero, porque estaban cobrando demasiado interés, porque era un arreglo en familia de que ocuparon todita la plaza, lo que venía a ser el lugar de los gentiles en las afueras del templo. Vemos que Yeshua estaba celoso de que ellos, los levitas, aliados a los saduceos, a la familia de Anás, en el tiempo de Herodes, de Yeshua, estaban distorsionando toda la idea, y es más, estaban ocupando el lugar de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso era lo que más les indignó. Ellos estaban poblando las afueras del templo, porque el templo tenía ciertos niveles donde ingresaban en las afueras los gentiles, y ahí había el siguiente paso de los israelitas,
de las mujeres, y cada vez se iba seleccionando más hasta llegar a sumo sacerdote. Entonces vemos que habían ciertos niveles donde la gente tenía acceso, y contra eso se indignó Yeshua. ¿Y por qué me voy a este tema? Porque Yeshua estaba permitiendo el cambio. El cambio, obviamente, una tasa de cambio. Esa tasa mía, que era algo que era muy loable, el hecho de que los cambistas de afuera, que ellos lo que hacían es tomar el dinero y darles un ticket. Por ejemplo, venía una persona de Capadocia y quería comprar un corderito. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Para que la gente no tenga esas monedas, venía y el levita que estaba fuera del templo tomaba el dinero y le daba un ticket para que él vaya a comprar, a pedir el corderito para el sacrificio. Entonces, luego de que se acababa el día, venían los vendedores de esto y venían con los tickets a reclamar ya el dinero, pero en shekels. Ya, el shekel era la moneda oficial y eso no tenía nada que ver con la idolatría. Entonces, bajo esos conceptos, sí vemos que debe haber un interés. Claro, o sea, el tema que lo que sí no podríamos decir nosotros es que estos mandamientos no son aplicables para el mandamiento del Eterno, son aplicables para toda la vida de esto, y hay que aplicar estos mandamientos, pero lo que tenemos es que regularnos nosotros conforme a la voluntad del Eterno, pero los mandamientos son para siempre. Lo malo es que la gente abusó y ha distorsionado, no solamente el movimiento sionista, porque pues los pastores y la Iglesia Católica distorsionó los mandamientos para su beneficio también. Entonces, bueno, pero fíjense que lo consecuente acá, y lo que me maravilla es lo que dice el Eterno, aquí en Deuteronomio 15:6, cuando dice, porque Yahweh tu Elohim te bendecirá, como te ha prometido, tú darás prestado, es decir, de la bendición que le da a su pueblo, es que el pueblo iba a tener la capacidad de poder ayudar o de poder beneficiar a otros, pero cuando beneficia a otros, al paganismo, tiene que cobrar. Es decir, el pueblo recibe la bendición, ¿por qué? Porque el Eterno le enseñó su instrucción. El Eterno se ha sometido al Dios de dioses, al verdadero, de la bendición de su pueblo. Esa es la maravilla del Eterno. Entonces, leamos bien. Ya, permítame leer un ratito, dice. Deuteronomio 15:6, porque Yahweh tu Elohim te bendecirá como te ha prometido. Tú darás préstamos a muchas naciones. No tendrás que coger prestado. Dice, dominarás a muchas naciones, pero ellas no te dominarán. Sin embargo, y aquí viene la regulación para que la gente se someta a la misericordia, como estaba diciendo Marcelo. Versículo 7, Deuteronomio 15, en el verso 7 dice, sin embargo, si una persona necesitada de entre ustedes, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus asentamientos en la tierra que Yahweh te ha dado, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano contra tu hermano necesitado. Entonces, si ves, esa es la maravilla del Eterno, que los pueblos, yo los voy a bendecir, ustedes van a tener abundancia, ustedes van a tener la capacidad de prestar a las naciones, porque todas las naciones eran paganas, solo el pueblo de Israel atendía a la voluntad del Eterno. Pero a tu pueblo, a tus hermanos, no le vas a cerrar la mano ni le vas a dar con interés. Adelante, Alejandro. Es importante notar también y entender, ¿no? Entrar en la mentalidad del Eterno, entrar en la mentalidad de las costumbres hebreas, de que para los hebreos, y así debe ser nuestra mentalidad también, todas las cosas son de Yahweh, o sea, la tierra es una gran finca y esta finca es del Eterno, y el Eterno es quien le da a quien quiere, por eso la Escritura dice que Él hace llover sobre buenos y malos. Pero en cuanto Él entrega bendiciones al pueblo, por eso Él le decía a su pueblo que su pueblo prestaría a otras naciones, e indiscutiblemente tendrían que cobrar algo porque es que eso es del Eterno, y el Eterno pues no le regala a otras personas las cosas como lo hace con su pueblo, porque precisamente en eso se basa la bendición, en que a su pueblo le alimenta, o sea, nos da el sustento, nos lo da todo, multiplica lo que nos pone en nuestras manos. Y es por ese motivo que nosotros pues tenemos quizás, o bueno, el pueblo, el Eterno tiene quizás esa gran oportunidad de poder prestar, y si le prestas de afuera, pues indiscutiblemente tiene que ganar un interés porque es una bendición que está entregando el Eterno, que es de Él, puesta en nuestras manos. Muy bueno ese versículo que acabas de leer porque pues aclara específicamente lo de la misericordia, y claramente aclara cómo se debe tener el trato pues con los mismos hermanos, ¿no? Que es por donde debe empezar la misericordia.
Adelante, Marcia. Claro, fíjate qué maravilloso, Alejandro, cómo notamos y cómo nos damos cuenta que estamos conectados en el mismo Ruach, en el mismo espíritu. Fíjate que no hemos conversado sobre este tema y el siguiente verso que tengo preparado, es decir, y para malo, para justo, para injusto, para inicuo y para un hombre que vive en equidad, sale el sol, hay lluvia y hay alimento, porque esa es la porción que dio Yahweh a la creación. Pero mire, en cuanto a la bendición de obedecer al Eterno, Deuteronomio 28, hermano, ese es un capítulo que nosotros debemos atesorarlo, abrazarlo, llevarlo siempre con nosotros, en nuestra cartera, en un lugar asequible. Siempre tenemos que tener Deuteronomio 28, así como tenemos el Shema a la salida de nuestras puertas. Así también este capítulo es importantísimo. Deuteronomio 28, recuerdo que dice, si dieres oído a mi voz y pones por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces vendrá la bendición, ¿verdad? Y comienza a rezar toda la bendición. Bendito el fruto de tu vientre, tu salida, tu entrada, el fruto del vientre de tu bestia, tu campo, ¿verdad? Pero vayamos al versículo 12, Deuteronomio 28, 12. Dice, con relación a lo que acaba de hablar Alejandro, Yahweh te abrirá su generoso almacén para proveer a tu temporada, bendecir todas tus empresas. Acá traduce todas tus empresas. Ahora bien, vayamos a los hechos históricos. Cuando José estuvo en Egipto, hubo sequía en el resto de las naciones. Yahweh le había mostrado un sueño a Faraón que interpretó José, que iba a haber necesidad, que iba a haber hambruna. ¿Cómo se produjo la hambruna, hermano? Porque Yahweh le cerró la lluvia a las naciones paganas fuera de Egipto, pero como José estaba en Egipto, como era un hijo del Eterno, un hacedor de la voluntad del Eterno, que estaba gobernando en Egipto, entonces Egipto recibió lluvia, hubo abundancia. ¿Y qué hizo José? Porque ahí no tenemos que ver que fue Egipto, ahí tenemos que ver que fue el gobernante justo que tuvo esa tierra que se llamaba José. ¿Qué hizo José? José almacenó y luego José le vendió a las naciones, pero cobrándole un interés, porque la bendición era por José. Porque esa bendición se extendió al pueblo del Eterno que entró a Egipto, para que haya sustento de alimento a esos 70, creo que eran 75, 70 Septuaginta. Entonces esos 75 que entraron a Egipto recibieron el alimento que Yahweh permitió que haya en esa tierra, porque ahí había un hombre justo, porque José fue un hombre justo, y él fue el que administró esa bendición que el Eterno dio, de donde se sustentó su pueblo. ¿Sí ves? Entonces, tiene razón lo que dice Alejandro, la tierra es del Eterno, pero él bendice. ¿Cómo bendice? En ese tiempo, ¿cómo bendecía? Habría la lluvia, había abundancia de comida porque daba la lluvia. Ahora recordemos algo, los que han leído la Escritura, Libro de los Reyes, en la época del rey Acab, ¿qué pasó en el reino del norte? En el pueblo de Israel, después de la división de las dos tribus, el reino del sur, que era Judá y Benjamín, el reino del norte, las 10 tribus, la parte más fértil, hermanos, eran las 10 tribus. No era la zona de Judá y de Benjamín. La zona fértil, porque Judá se desarrolló más en pedregales. Por eso es que Yeshua, cuando hizo la parábola del sembrador, él nombró pedregales, porque era la zona de Judá, está más en pedregales. En cambio, la zona donde reinaba Acab, no muy fértil, le cerró el cielo, no llovía, hubo hambruna, hubo escasez. Vemos al profeta Elías, que se echó en el desierto a morir, y tuvo que venir un ángel a darle una torta de pasas para que continúe. ¿Hasta dónde? Hasta el arroyo, donde le dijo que vaya, que los cuervos le iban a llevar alimento, carne. Y después le dijo que vaya a la viuda de Serepta, que ahí lo iba a bendecir. No hubo pan para el resto, pero ahí no se acabó la tinaja de pan ni la tinaja de aceite por obra del Eterno, pero había hambruna. ¿Y cuándo regresó la lluvia, hermanos? El día que Elías hizo un holocausto, y el holocausto de Elías fue consumido por fuego del cielo, y no el holocausto de los Baales, porque los sacerdotes de los Baales pedían lluvia, y hacían danza, y se flagelaban, y decían que Baal haga llover, y no hubo lluvia, sino hasta cuando Yahweh aceptó la ofrenda de Elías, que era un levita. Entonces ahí sí vino lluvia, y hubo abundancia de alimentos, y ahí el pueblo se convirtió en el Eterno, porque vio la bendición del Eterno, porque él bendice al que se convierte. ¿Sí ves? Entonces,
Por eso es acertado lo que dice Alejandro. Esto es una finca, es una hacienda del Eterno, pero Él produce y bendice a quien Él quiere o al que Él quiere bendecir conforme al corazón de las personas. Que eso pues ya lo ve el Eterno, porque el Eterno puede ser que bendiga a toda una nación por una persona, hermano. Sepa que es posible que Yahweh esté bendiciendo a su nación por usted. Eso es posible. Porque cuando entró Isaac a Gerar, hubo bendición para Gerar, pero porque Isaac estaba en ese lugar. Hubo bendición en Egipto porque José estuvo en Egipto. Se dieron cuenta la gente. La gente se da cuenta que la bendición es por ellos. Hubo bendición en Ur de los Caldeos, donde estaba Labán. ¿Por qué? Porque Jacob estaba en ese lugar. Y la gente se daba cuenta y todos dijeron, por este hombre tenemos bendición. Pablo, José. Correcto, fíjese que Pablo llega a Malta y hubo bendición. Adelante, Alejandro. Pero por supuesto, no existiendo el poder hoy es eterno, si no existiera ese que haya protegido por siempre, y que hoy en día está despertando, este mundo ya estaría contando hambre hace rato. Hace rato sería prácticamente que todo el planeta contando hambre. Pero por el amor de todos esos que están esparcidos por todas las naciones, es que el Eterno sigue bendiciendo la tierra. Correcto, Alejandro. Mire, fíjense que qué bueno que estar en esta sintonía. Miren lo que acaba de decir Alejandro y me acabo de acordar de algo, ¿verdad, hermanos? Y ustedes se van a acordar. Dice Alejandro que si el Eterno no hubiera propagado a todo su pueblo por el mundo ya hubiera perecido de hambre. Y es correcto. Y ahí recuerdo las palabras de Yahweh a Abraham. Por ti tendrán bendición las naciones de la tierra. Porque el semen de Abraham, el linaje de Abraham está regado por el mundo. Entonces mi padre no me va a dejar morir de hambre a mí. Mi padre no lo va a dejar morir de hambre al hermano, ni al hermano, ni a la hermana. Eso las naciones lluvian en alimento. ¿Por qué? Porque el pueblo del mundo se va a Abraham. ¿Qué lente digamos, ese pensamiento de Alejandro que pues seguro es pensamiento del Eterno por medio de su Rúa, el mostrar esta verdad. Eso es excelente y es una verdad irrefutable, hermano. Siéntase orgulloso usted de hacer la voluntad del Eterno y saber que por usted el Eterno bendice al que está a su lado. Bien, entonces nos queda claro, Deuteronomio 28:12, Yahweh te abrirá tu generoso almacén, el cielo, para proveer lluvia en tu temporada, sobre tu tierra, para bendecir a todas tus empresas. ¿Y qué más dice, hermanos? Y serás acreedor para muchas naciones, pero deudor de ninguna. Esa es la bendición. La bendición del pueblo del Eterno es esa. Serás cabeza. Más en el siguiente versículo dice: esa es la razón por la que el pueblo judío ha permanecido sin disolverse durante... Son irrevocables. El Eterno dijo: mi pueblo recibirá esta bendición. Eso es irrevocable. El mundo podrá decir que el israelita está desechado de Dios. Eso es mentira, eso es falsedad. Los dones son irrevocables, dice Pablo. Una vez que recibió la promesa, Yahweh no rompe su promesa. La bendición es del pueblo del Eterno en cualquier lugar que se encuentre. Si el pueblo del Eterno ha transgredido, el Eterno, conforme a lo marcado en la Torá, los juzga. Pero la bendición, hermanos, es hasta que exista el último de los hijos de Israel. Así que la bendición dada a su pueblo, eso es irrevocable. Bien, vayamos al capítulo 23. Adelante, hermano. Una preguntita. Una persona que se sale de la orden de la Torá, ¿sí?, y no presta al hermano caído, teniendo cómo ayudarlo, es sujeto de castigo de parte de Yahweh. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Correcto. Pero si ese hombre, después de que ve el castigo y lo siente, pide perdón a Yahweh y comienza... Por eso, si no fuera así, Juan el Bautista no hubiera aparecido y no le hubiera dicho al pueblo en el Jordán: hagan teshuvá, que las Biblias traducen arrepiéntase. Si él los llama al arrepentimiento, a regresar, es porque hay perdón por el arrepentimiento. De hecho, para que les quede claro esto, si ustedes leen el libro de Ezequiel, capítulo, creo que es el capítulo número 18, ¿sí?, ustedes van a ver que dice que si un impío regresa de su impiedad, hace vivir su alma. Ezequiel, capítulo... En muchos lugares, ¿sí?, siempre he escuchado que hay una morbosa inclinación a decir: Yahweh te va a matar, Yahweh te va a matar. Si no cumples, tienes 9.
que de amor. ¿Sí? Donde dice que Yahweh hasta mata, que Yahweh es invencible. ¿Sí? Pero no se dice que también es amor, tiene misericordioso, tiene el perdón en su mano. A ver, le voy a leer, le leo el versículo, hermano, para que quede claro y todos sepan que Yahweh es más grande para la misericordia. Ezequiel 18:21 dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardares todas mis ordenanzas e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá y no morirá. Entonces ahí está el perdón para el que se arrepiente. Ezequiel 18, que acabo de leer, versículo 21. Bien, continuemos. Deuteronomio 28:19. Deuteronomio 23:19. Dice Deuteronomio 23:19: no le cobres interés por préstamos a tu hermano, sea en dinero, en alimento o en cualquier otra cosa que pueda cobrarse como interés. Entonces, bien, el interés no solamente es dinero, no puede ser de otra manera, pero dice: a tu hermano no le cobres interés. Ahí está la misericordia del Eterno. Le permite a usted, que está recibiendo la bendición, que usted le preste a un pagano. Y tenga entendido, hermano, que puede ser que una persona vaya a un lugar, pero no deja de ser pagano. Puede ser que una persona diga que está buscando a Dios, pero no deja de ser pagano mientras él no haga la voluntad del Eterno. Entonces ahí yo me voy a las palabras de Yeshua, que hijo del Eterno, que hermano de Yeshua, que hermano nuestro es el que hace la voluntad del Eterno. Pablo también dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 14 que hijo de Dios, hijo de Elohim, es el que se deja guiar por el Espíritu del Eterno. Adelante, Alejandro. Es importante aclarar ahí porque una hermana me pregunta, o sea, mi hermano, pero se refiere también a mi hermano en cuanto a mi hermano conforme al nacimiento de mi madre y mi madre, y yo digo que no, o sea, se está refiriendo al hermano de la congregación, al hermano de Yahweh, al hermano del pueblo, más no al hermano de carne. Pero si le puede dar la mano a su hermano de carne, pues indiscutiblemente que hay que hacerlo, imagínate, o sea, nosotros tenemos que ser la luz y el testimonio en todo momento y más ante ellos para ganárnoslos para Yahweh. O sea, ellos tienen que ver en nosotros esa luz y esa misericordia, esa bondad, para que por nuestro reflejo quizás ellos entren al camino. Yo le explico eso a ella, ¿no? Pero por supuesto que nosotros tenemos que tener misericordia, pero en lo que acabaste de leer en Deuteronomios, se refiere única y exclusivamente al hermano, pero del pueblo, de la congregación. Correcto. Y al que hace la voluntad del Eterno. Porque Yeshua fue claro y él estaba entre los judíos. Él dijo: hermano mío, el que hace la voluntad del Eterno. ¿Por qué hace esta diferencia, hermano? Si estaba entre un pueblo que está con Torah, ¿por qué hizo una diferencia entre el pueblo judío estando él dentro del pueblo? Porque no hacen la voluntad del Eterno y él lo explica. Si ustedes leen el capítulo, creo que es el 20 de Lucas, ustedes se van a dar cuenta cómo él se refiere a las acciones que estaban haciendo. Todos, y sobre todo la clase dirigencial en ese momento. Dice: con largas oraciones, ustedes entran a las casas de las viudas y poseen todos sus bienes. Imagínense, eso era algo terrible. O sea, no había misericordia. Por eso él decía que ellos no estaban haciendo la voluntad del Eterno, porque la voluntad del Eterno era ayudar a las viudas, no saquearlas a las viudas. Bien, entonces continuemos con Deuteronomio 23:19. No le cobres interés por préstamo a tu hermano, sea en dinero, en alimentos o cualquier otra cosa que pueda cobrarse como interés. Verso 20. Pero puedes, al hermano que está inquieto con esto, Deuteronomio 23:20, pero puedes cobrar intereses por préstamos a los extranjeros. ¿Sí ves? A los paganos, a los que no le interesa el Eterno. Si a ellos no le interesa el Eterno, pero sí quieren beneficiarse de la bendición que usted recibe, porque usted hace la voluntad del Eterno, entonces tienen que pagar. Eso es claro. Repito, Deuteronomio 23:20. Pero puedes cobrar interés por préstamos a los extranjeros. No debes cobrar interés por préstamo a tu hermano para que Yahweh, tu Elohim, te bendiga. Pues mire lo maravilloso de Yahweh, que no le deja a usted salida para que usted tenga un mal comportamiento. Le dice: puedes cobrarle a los extranjeros, cobra. Pero enseguida le dice:
pero no debes cobrar interés por préstamo a tu hermano, para que Yahweh te Elohim te bendiga en todas tus empresas en la tierra en la tierra que Él te va a entregar para que la posees. Entonces fíjese, es claro, ¿verdad? Préstale al extranjero, pero a tu hermano no. Es claro, se lo dice enseguida. ¿Para qué? Para que la persona no se confunda, ¿verdad? No hay audio. No hay audio o sea, definitivamente no hay audio ni nada. Las personas de Quito que quieren ver el programa. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar el micrófono. No sé cómo. Sí puedo hablar mientras arreglan ahí. Sí puedo hablar mientras se arregla eso. Claro, sí, sí, sí. Ya. A ver. Yo no sé cómo será. Alejandro. Perdón un ratito. Alejandro. Por eso parece. ¿Habrá audio? ¿Habrá audio en el canal? Porque hay quienes dicen que no hay audio. Yo también estoy viendo, no hay audio. No hay audio. Hay hermanos que dicen que no hay audio. No, no hay audio. No, no hay audio en este momento. Se estaba escuchando, pero se fue el audio. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Audio. No, no, no. Bien, vamos a ver ahí. Ok. Veamos ahí si ya se recuperó el audio. A ver, que revisen de pronto a ver si ya se recuperó el audio. Marce, ya se está escuchando bien, Marce. Adelante. Ya, ok, bien, ya se recuperó el audio. Ok. Era por tema de configuración. Bien, aquí estamos. Regresemos entonces. Bien, entonces regresemos. Estábamos en Deuteronomio capítulo 23, versículo número 9, donde nos muestra Deuteronomio 23, 19. No le cobres interés por préstamo a tu paisano o a tu hermano. No le cobres interés por préstamo a tu dinero, esto u otra cosa que pueda cobrarse como... Puedes cobrar interés. No debes cobrar interés por préstamo a tu hermano para que Yahweh, tu Elohim, te bendiga en todas tus empresas en la tierra en la que vas a entrar para poseerla. Entonces, puede prestar. ¿Puede prestar a quién? Puede prestar al extranjero, a la persona que no tiene nada. Entiéndase quién es un extranjero. A ver, nosotros estamos en Ecuador, entonces le tengo que prestar a un peruano, a un colombiano, a un chileno. No, a eso no se refiere. Cuando le habla de un extranjero, le está diciendo a una persona extraña al pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? El pueblo de Israel es el pueblo del Eterno, los que hacen la voluntad del Eterno. Hoy en día, decir un extranjero o un pagano es aquel que está fuera del conocimiento o fuera del Eterno, fuera de su voluntad. Ese vendría a ser... Por el micrófono de Skype. Entonces tú tienes que sincronizar para que funcione este con los dos programas. Vamos a ver. Anda herramientas. Pero tiene... Aquí me muestra... Vamos a ver. Sonido en Skype. A ver. A ver, vamos a ver ahí. Ok, ahí estoy con este micrófono de allá. ¿Con qué? A ver, bueno, ahí estoy con ese micrófono allá. Vamos a ver si se oye desde ahí. Bueno, de todos modos sí se está grabando. Bueno, pero qué raro, ¿no? Que
¿Será porque se está usando el mismo micrófono en Skype? Puede No, ser. en Skype está desconfigurado usando otro micrófono, pero hay un conflicto. Sí, No, y ahorita ya está transmitiendo. sí, ahorita estoy en vivo otra vez. Marce, Adelante. pero en el canal se ha venido escuchando muy bien. Hace unos minutos que hubo como una interrupción de audio, pero en el canal se ha venido escuchando bien. A ver, aquí en este momento veamos cómo estamos. Acabo de configurarlo de otra manera. Con ese micrófono en la cámara está configurado ahora. Micrófono del escritorio, del estudio Microsoft. A ver, Skype estoy con este y la transmisión estoy con el micrófono allá. Pero ahora ya estamos en vivo, estoy en vivo. Está saliendo. Acá me sale que estoy en vivo. Así es nomás, ya está. Bueno. Reinicien sus páginas porque acá me sale que estoy en vivo. Alejandro, está el canal en... ¿Cómo? No te escuché, Nicolás. Marce, todo el tiempo ha estado transmitiendo, todo lo que ha estado haciendo no ha estado bien. Ah, muy bien. Lo que pasa es que no hay sonido, no había todo el rato sonido, desde que empezó el programa no había sonido, yo le dije a mi papá. Y ahora, Llamarle al perro. y ahora configuré el micrófono de otra manera. Algo pasa. A ver, vamos a ver algo. No, pero yo creo Nico, que el problema es con tu equipo, porque el sonido ha habido desde que empezó el programa. Aquí no he escuchado todo el tiempo el sonido. A ver, vamos a ver. También han escuchado desde que empezó el programa todo el tiempo el sonido. O sea, yo creo que de pronto el problema es con tu equipo, Nico. A ver, vamos a ver cómo estamos. Vamos a ver ahí. Pero si el resto del sonido está bien, o sea, A ver. no hay problema. Ok. Sin volumen, porque aquí escucho perfectamente. Bueno, ya estamos al término del programa. Habíamos leído Deuteronomio capítulo 23, versículo 20, pero ustedes cobrarán interés por préstamo a los extranjeros. No debes cobrar interés por préstamo a tus hermanos. Entiéndase que los extranjeros son los que no pertenecen al pueblo del Eterno, los que no hacen la voluntad del Eterno, los que no están guardando los mandamientos del Eterno. Esos son los extranjeros, los paganos. Los que están dentro de la comunidad, que están guardando Torah, esos son los hermanos a los que no hay que cobrarle interés. Ahora bien, ahora vamos a lo que dice el libro de los Salmos. Salmos capítulo, versículo. Es que hay computadoras. El Skype estaba en una y la televisión, entonces ahí no había problema. Yo creo que eso es. El Skype toma el micrófono y no lo deja pasar para allá. Entonces hay que corregir eso. Hay que tener la otra computadora para transmitir por Skype. Bien, entonces, Proverbios, Salmos capítulo 15, versículo 5. Mire las palabras de David. Y fíjense que nosotros antes, cuando estábamos en la iglesia, cantábamos este salmo, pero no le habíamos puesto la atención adecuada, ¿no? Salmos 15, 5. Dice David, alabanza de David a Yahweh. ¿Quién habitará en tu carpa? ¿Quién morará en tu corazón? Ni repite un reproche contra su vecino. El que mira con desprecio al despreciable. Mire, vamos a entender esto porque quizás es difícil de entenderlo. Lo que dice el versículo 4 del Salmo 15. El que mira con desprecio al despreciable, pero honra a los que respetan a Yahweh. Eso es algo que no ocurre. Porque a nosotros que honramos a Yahweh, a nosotros nos miran con desprecio. Pero al despreciable lo admira. Usted ve a un político, cualquiera que sea, y lo admira, y ese es el despreciable. O ven a un pastor que dice que la ley de Dios está abolida y lo admira. A un profeta, Israel es maldito que está en su Cristo, y lo aplaude. Nadie cumple este versículo y todos lo cantan en las iglesias. Y miren lo que dice. Versículo 4 de Salmos 15.
El que mira con desprecio al despreciable. A Yahweh, Yahweh quiere que usted mire con desprecio al que es despreciable. ¿Quién? Eso quiere. El que es enemigo del Eterno. ¿Y quién es el enemigo del Eterno? El que dice que el Eterno, que la ley del Eterno es cruel, que la ley mata. Imagínese una persona decir, la ley mata, es cruel. ¿Qué están diciendo? Que Dios es malo. Y se han escrito libros de eso. Y hay gente que ha tomado estos libros para hacer enseñanzas, como las de Isaac Asimov, que les conté en algún momento. Como el de Tertuliano, ese era el que decía Marcelo, que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios. No, ese es Marción del Ponto en el año 140. Marción del Ponto, correcto. Marción del Ponto en sus escritos decía que el Dios del Antiguo Testamento era cruel, sanguinario. El Testamento, ese es el bueno, a ese hay que seguir. Imagínense, tremenda barbaridad. El catolicismo ha aplaudido esto. Durante este tiempo todo el cristianismo aplaude. Entonces ellos admiran a los despreciables. No hacen conforme a lo que está diciendo acá David. Que Yahweh, el que va a la carpa de Yahweh, el que va a habitar con Yahweh, es el que desprecia al despreciable, pero que admira al que ama a Yahweh, el que hace su voluntad. Un segundito. Quiere decir que al vil, al despreciable, no hay que mirarlo con pasión de piedad. Lo que pasa es que hay que saber qué es un despreciable, porque puede ser que sea una persona que tenga una mala forma de vivir, ¿verdad? ¿Será que ese es despreciable? El virus prácticamente es un Despreciable. malvado. Claro. Un malvado es uno que, por ejemplo, alguien que Hitler, ¿No? Y que parece inocente. Entonces lo deja botado antes de que nada. Eso es más. No es que uno esté indefenso. Claro. Vivir en este mundo con todas las pestilencias, todos los problemas que acarrea eso. Claro, pero esos son hechos personales. Por eso tenemos que identificar. Para Yahweh un despreciable, ¿quién es? O sea, hay que estar claro en esto. Para Yahweh un despreciable es el que enseña a otro a ir en contra del Eterno. Ese es el despreciable para él. Pero puede ser que una persona individualmente cometa una falta como el que acaba de decir el hermano, que es terrible. Cuando habla de la lengua, Santiago nos dice al pastor, Claro. cuando Santiago habla de la lengua no está hablando del chisme, sino de que tuerce las escrituras. Claro. Cuando habla de... Dice, por eso él dice, vamos directo al cielo, no hay reino. claro, él dice, Santiago que dice, que la lengua es capaz de inflamar o de incendiar la creación. Hermano, imagínense que una persona muy notable en el mundo diga que Dios nunca existió, entonces no puede escuchar. Claro que sí. Hoy en día vemos llamado Papa, que se está ganando al mundo, haciéndolo ver como una persona misericordiosa. Pero es un hombre que tuerce todo el tiempo la escritura y que enseña a la gente a despreciar al Eterno, porque enseña a que la gente busque la bondad y la misericordia en imágenes. Y agregando de imágenes, estuvo en un templo que recién se inventaron, la Virgen de Guayaquil. Correcto. Por ejemplo, lo que hace Estados Unidos, que vimos ayer, que salen los mártires y se esconde el arca de Noé. Y allá es el Lo templo. encontraron en la Claro, por ejemplo, no es el Vaticano. Tienen todo escondido. El Vaticano tiene las piezas del templo que se sacaron los templarios. El Vaticano tiene los utensilios del templo, los utensilios de oro. Entonces, ¿para qué tienen eso? Para esconder la verdadera fe. Por ejemplo, una gran maldad, escribir una Biblia adulterada, porque están llevando a un pueblo a Claro, un abismo. esos son los despreciables. Pero nosotros no nos confundamos porque puede ser que una persona cometa un error. Pero no podemos juzgar por el error. ¿Por qué? Porque lo que juzgamos nos condenamos porque nosotros también cometemos otros errores. O sea, en los pecados individuales dejemos que sea el Eterno. Nosotros, ¿cómo vamos a juzgar eso? Conforme a la Torá. Por eso es que es necesario. Y hay... Aquí no preguntar. No, claro. A ver, ¿por qué el pueblo de Judá no entendió? ¿Por qué no reconoció? Isaías dice, es una extraña obra. Porque Isaías le reveló. Isaías profetizó la llegada de Yeshua. Pero no entendió porque él dice, pero es una extraña obra del Eterno. ¿Qué era extraño para él? Era extraño. Pero realmente, ¿sabes? Fuera la pregunta porque tenemos que diferenciar las cosas. No es personal. Como casa lo negaron.
pero individualmente, tú puedes recibir la bendición del Eterno porque tú tienes una vida. Como casa ellos lo tenían que negar, ¿por qué? Porque si lo reconocen, no hay entrada de la casa de Israel. El Cordero de Pesach, ¿ya? O sea, como el pueblo mismo lo celebraba. Entonces, ahí vemos que el plan del Eterno está como casa de Israel. Como casa de Israel, ellos van a conocer a quien traspasaron cuando Yeshua ponga los pies sobre el monte de los olivos. Pero individualmente, el Eterno los va a ir sacando de uno en uno, igualito que a nosotros. Es difícil que nosotros les prediquemos a ellos, pero el Eterno se les está revelando y ya estamos viendo que ya el nombre del Eterno, de Yeshua, está como ya está topando en sus enseñanzas. Pero mientras más ortodoxos son, más difícil es sacar. Y están cometiendo una... No podemos decir que ellos son individualmente, no. O sea, hasta ahí, ¿no? Claro, ahora bien, algo más que dice. El que mire con desprecio al despreciable, pero honra a los que respetan a Yahweh. El que cumple sus promesas, esto también es importante. Mire cómo dice David. David conocía muy bien la voluntad del Eterno. Dice, el que cumple sus promesas, aunque se perjudique. Entonces, cuando nosotros estemos en medio de una promesa hecha, aunque se perjudique, hay que cumplir con la promesa. Eso es algo que le agrada a Yahweh. Eso es algo que le agrada. Lo que sale de tu boca, cúmplela, aunque salgas perjudicado, pero cumple lo que prometí. Versículo 5, estamos en Salmos 15. El que presta su dinero sin exigir interés y no acepta soborno contra el inocente. Pero la misericordia, ¿por qué? Porque no tenías obligación de hacer eso con él. Pero en el caso que el extranjero verdaderamente necesite y No, ya... Si es que alguien quiere prestarle a un extranjero sin interés, por ejemplo, si yo le presto a un hermano con interés, yo puedo decir la Torah me obliga. Pero si le presto a un extranjero sin interés es porque tengo un corazón misericordioso. claro, ya eso, o sea, eso queda ya a condición de la persona. A ver, repito. La inteligencia que Dios le ha dado. Salmo. Tú ves que es una buena obra y la estás necesitando, le estás ayudando, aunque sea extranjero. Claro. Y ahí aplicas lo que tú dices, mi corazón es tan grande que aún amo al desconocido. A ver, entonces repito, Salmos 15:5. El que presta su dinero sin exigir interés y no acepta soborno sobre el más caerá. Ahora vamos a ver lo que dice Salomón, Proverbios 28:6. Vamos a terminar con Salomón y con Ezequiel. Adelante, Alejandro. Antes de que te vayas a ese versículo, mira lo grandioso y lo hermoso, que el rey David tenía ese entendimiento y dice, jamás caerá. Pero jamás caerá en qué? Jamás caerá en ruina. Claro. Jamás caerá en aguantar hambre, en que su familia vaya a aguantar hambre. O sea, mire tan sabias las palabras de David y lo que David entendía con respecto al Eterno de cumplir la Torah. O sea, todo lo que vino Shabbat, todos los mandamientos, en extender la misericordia del Eterno, en medio de la sabiduría que tenía David, que conocía tanto al Eterno, de entender, ¿no? Porque mira cómo termina el verso, o sea, es maravilloso como el verso termina. Adelante, Max. Bien, vamos a Proverbios 28:6. Acá las palabras del hijo de David, Salomón, ya en el ocaso de su vida, ya siendo anciano, ¿no? Porque es cuando escribe los Proverbios y Eclesiastés. Dice, mejor es un pobre que vive sin tacha que un rico cuyos caminos son torcidos. Salomón vivió en opulencia, en riqueza, en majestuosidad. Pero al ocaso de su vida, él escribe que vive sin tacha, de una forma cruel, prestando con interés, exigiendo, quitando. Nosotros vemos, por ejemplo, el prestamista que sin misericordia le quitan la casa a una persona que está viviendo. Solo porque acumuló interés. Porque la base del préstamo, que es el capital, siempre será la misma. Pero le llega a quitar una propiedad cuando los intereses se abultaron. Eso es no tener misericordia, hermano. Eso sí es algo que no creo que lo apruebe el Eterno. Que una persona vaya y le quite una casa. Hay ocasiones en que le han quitado la única propiedad que tiene una familia y se la han quitado los usureros. Eso debe ser despreciable. Y no pueden suponer que aquí aprendemos la misericordia. Se ha acumulado la casa. No, eso sí ya es algo
realmente distorsionado de la En verdad. España los bancos te dejan sin casa y encima de eso te quedas debiendo al banco. Claro, la banca española, europea en general, es terrible, porque le quitan la propiedad y les quedan empeñados para toda su vida. Adelante, Alejandro. Es importante, antes de que cierres el estudio, que hables también de algo que me dice un hermano acá, de que cuando se celebraban los 49 o 50, el año del jubileo, se perdonaban aún las deudas que los mismos hermanos le tenían prestado a sus otros hermanos del mismo pueblo. O sea, es tan tremenda la misericordia del Eterno que mira hasta dónde llegan las cosas. O sea, eso también lo habla la Torá. Adelante más. Claro, sí, eso es algo que está estipulado en la Torá, que inclusive los presos salían en el fíjense que no nos vamos a confundir, porque es posible que una persona vino y le empeñó, por ejemplo, la finca a alguien, su parcela, a un hermano de la comunidad, pero el año del jubileo, él se la tenía que devolver sin pagar un centavo. Aquí no estamos hablando de intereses, porque era prohibido que le tome la parcela en préstamo y después le cobre interés. Eso era prohibido por la Torá. Él le devolvía su parcela sin que le pague un centavo, si es que el hombre no se recuperaba hasta el año del jubileo. Entonces, ahí perdía el capital. Se perdía el capital. ¿Será que eso era injusto de parte de Yahweh? No, porque la bendición de Dios ya estaba ahí. Era una bendición. No le costó nada a la tierra. Gratis. Es un principio. Es un principio. Bien, proverbio. El que aumenta su riqueza por préstamos o descuento a intereses, la amasa para que uno que es generoso con el pobre. Entonces, fíjense ustedes, los proverbios son bastante difíciles de comprender. Pero mire, el entendimiento es que el que hace riqueza, pero quitándole interés. Aquí está hablando del que le presta a interés a su pueblo, a sus hermanos. Dice, el que amasa riqueza de esa manera, ¿la amasa para quién? Para que un día venga un generoso y se la dé al pobre. ¿Sí ves? Porque eso es algo que contemplaba Salomón, que Salomón sí sabía muchas cosas que el mundo secular no conoce. Por ejemplo, hablábamos de lo que pasaba en las cartas a Hammurabi, ¿verdad? La ley Hammurabi, que si una persona era arrojada al agua porque alguien lo acusaba, entre las aguas, pero si ocurría que la persona no moría, sino que quedaba viva, entonces entendían ellos que el Dios de las aguas no lo castigó, que era justo. Entonces él venía y tomaba posesión del acusador y el acusador tenía que ser muerto. Y tomaba sus posesiones. Eso lo sabía Salomón, por eso Salomón dice, el rico amasa fortuna. ¿Pero para qué amasa? Para que luego venga un justo y la tome. Porque eso es lo que va a ocurrir en el milenio, hermano. Y eso es lo que ocurrió en el pueblo de Israel, en Egipto. ¿Qué ocurrió? Que el pueblo de Israel, que fue santificado por el Eterno, cuando salió, despojó al pueblo de Egipto y le quitó su riqueza. Porque ellos eran los acusados, pero no murieron. Correcto, los rabinos caldeos cuando fueron a Yeshua, fueron a llevarle oro, fueron a llevarle riqueza. ¿Por qué, hermano? Porque el acusador no prevaleció. El pueblo de Egipto tuvo un acusador, pero él prevaleció. Entonces ellos tomaron la riqueza del acusador. Por eso Salomón, conociendo todo esto, dice, es dura tarea de esa manera, porque va a venir un justo y ese se la va a regalar a los pobres. Bien, versículo Proverbios 28:9. Mire que sigue Proverbios 28 y mire hasta dónde llega Salomón en su inmensa sabiduría y conocimiento ya de viejo, porque él cometió muchos errores, fue hasta idólatra, pero mire en su vejez y haciendo reflexión de toda su vida. Proverbios 28:9. El que presta oído, bueno, le presta oído sobre, y lo viene desarrollando en este capítulo de Proverbios de Salomón, cuando habla de toda esta inmisericordia forma de actuar de la gente. Entonces le dice, el que no presta oído a la Torá, su oración es abominación ante el Eterno. Ahora vamos a ver qué dice el profeta Ezequiel, lo que Yahweh le mostró. Ya con esto terminamos con el profeta Ezequiel. Ezequiel 18:5. Ahora Yahweh le va a mostrar por qué castigó al pueblo.
¿Qué era lo que ocurría? ¿Qué hacía el pueblo? ¿Por qué fue castigado? Ezequiel 18, versículo 5. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, no come sobre los montes, no alza sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, a la mujer de su... no se une a nadie, su prenda, su ropa al desnudo, no presta con usura o no presta con interés, ni cobra intereses, camina según mis estatutos y guarda mis decretos para actuar de acuerdo con la verdad, este es justo, este vivirá, dice Yahweh. Entonces, fíjese que dentro de las cosas que Yahweh pide a una persona para que haga vivir su alma, para que esté dentro de su misericordia, es no prestar con intereses, ¿verdad? Pero está hablando de su pueblo, porque ya vimos que al extranjero, al pagano, sí hay que cobrarle. Y hacer todo conforme a la rectitud del Eterno. Ahora, Ezequiel 22:12. Ezequiel 22:12 dice: en ti viven soborno. Aquí está hablando contra Jerusalén. Yeshua ya las había dicho, ¿verdad? Porque era lo que Yahweh había manifestado. De todo lo que estamos hablando, Yeshua ya también lo habló, porque él lo conocía. Recuerda que él dijo que hay que dar al que necesita alimento, vestido, ¿verdad? Porque el que lo hace es como que se lo haya hecho a él. Ezequiel está hablando lo mismo. Y en el capítulo 22, Ezequiel, versículo 12, habla de lo que Yeshua también habló. Le dice a Jerusalén, recordamos que le dijo: ay Jerusalén, tú que matas a los que te son enviados. Acá Ezequiel habla a Jerusalén. Está Yahweh hablando por boca de Ezequiel en contra de Jerusalén. Dice Ezequiel 22:12: en ti reciben sobornos para derramar sangre, cobres y te aprovechas de tu prójimo con él. Entonces, si veis, en el tiempo, está hablando de la casa de Judá, el pueblo judío estaba haciendo lo contrario a lo que había dicho el Eterno, estaba cobrando usura a sus hermanos. Por eso le vino el castigo. Repito, Ezequiel 22:12: en ti reciben soborno para derramar sangre, cobras usura, interés y te aprovechas de tu prójimo con extorsión. Te has olvidado de mí, dice Adonai. Te has olvidado de mí, dice Yahweh Adonai. Versículo 13: mira que golpeo con mi mano a causa de las ganancias deshonestas que has conseguido, a causa de la sangre que hay en medio de ti. ¿Acaso, hace una pregunta en el verso 14 de Ezequiel 22, acaso está firme tu corazón? ¿Estarás fuerte tus manos para el día cuando yo actúe? Yo Yahweh diré todas estas cosas. En todas estas prácticas, y él dijo: yo he venido a ¿qué? No a destruir la ley, no, he venido a completarla. ¿A completarla? ¿A qué? A ponerle la misericordia que el pueblo no estaba practicando. Yeshua no estaba en contra de la ley del Eterno, sino que estaba en contra de las prácticas que hacían los miembros de la comunidad, que le habían enseñado sus dirigentes, practicaban una Torah, pero ya no había misericordia en esa Torah. Eso era lo que estaba pasando, hermano. Eso era lo que estaba ocurriendo entre el pueblo. Bien, y termino con el capítulo 4 de Eclesiastes 3 de Salomón, que hay que tomar, hermano, para nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra alma repose con tranquilidad. Mira estas reflexiones de Salomón. Eclesiastés 4:13. Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. Mejor es el muchacho pobre, ustedes jóvenes. Mejor es el muchacho pobre y sabio. Aquí está hablando de un hombre viejo que fue rey, que tuvo mucha riqueza, que tuvo mucho esplendor. Pero mire sus palabras. Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y fatuo. Está hablando. Mejor es el muchacho pobre y viejo, es versículo 6. Más vale un puño lleno, pero con reposo o con descanso. Miren la reflexión de lo que significa guardar el Shabbat o vivir una vida armoniosa en el Eterno. Más vale un puño lleno, pero con reposo, que 2 puños llenos con aflicción de espíritu. Es mejor que tenga alimento, poco, pero con reposo, con descanso, a que tenga gran abundancia, pero con una aflicción del espíritu. Eso es Eclesiastés capítulo 4, versículo número 6.
Ahora, en Eclesiastés 5:13 dice, hay una trabajosa enfermedad. Mire cómo la reflexiona Salomón, un hombre muy sabio en la historia. Eclesiastés, una trabajosa de Salomón, que he visto debajo de las riquezas guardadas de sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les va a quedar en la mano. Y eso lo hemos visto, yo al menos he visto en el tiempo de vida que llevo, que grandes fortunas se han perdido, que los padres han amasado y que los hijos la han acabado. ¿Pero por qué? Dice, hay una trabajosa enfermedad que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños. Es lo que pasa que en las personas solo no piensan en Dios, no piensan en su comunidad, no piensan en el prójimo, no dinero. ¿Quién es el Dios de ellos? El dinero. Y ya vamos a ver lo que dice Yeshua con relación a eso. Antes de ir a Yeshua, miremos lo que dice también Salomón en el capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 19. Asimismo a todo hombre a quien Dios le dio riqueza y hacienda, y le dio también la facultad para que coma de ella, y que tome su parte, y que goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Cuando el hombre es justo, obtiene bendición, y toma de su bendición, y disfruta de su bendición. Eso fue un don de Dios, dice Salomón. ¿Por qué? Porque lo hace dentro de los parámetros del Eterno. Entonces dice, a ese hombre, le repito, asimismo a todo hombre a quien Dios le dio riqueza y hacienda, y le dio también la facultad de que coma de ella, y que tome una parte y se goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Porque no se acordará, dice, muchos de los días de su vida, pues Dios le recompensará con alegría en su corazón. Entonces, es un hombre sabio, es un hombre que corre en contra de... La última reflexión de Salomón, porque ya se me está durmiendo. La última reflexión de Salomón, que es fantástica, es maravillosa. Eclesiastés 12, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos que hincan. Las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un maestro. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos que hincan. Así son las palabras de los maestros de las congregaciones. Es decir, cuando usted está en error y viene una persona sabia, un maestro, y le habla en una predicación de los errores, ¿qué sucede en su corazón? Siente hincones en su corazón, la conciencia le actúa. Dice que son como clavos porque está escuchando algo que al Eterno no le agrada, pero que las palabras, las de los maestros. En el último capítulo, el versículo 2, el capítulo 12, que es el último capítulo, y dice, el fin de todo discurso es este. A ver, el último capítulo de Eclesiastés y la última reflexión de Salomón es esta, y la más sabia de todas lo que dijo. Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Elohim, o teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Yahweh traerá a toda obra a juicio, el cual se hará sobre todas las cosas ocultas, sean obras buenas, obras malas. Entonces, fin de todo, porque todo, así que ese es el todo del hombre. Y Yeshua reflexiona en todo lo que él sabía, en todo su conocimiento, y dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a dos amos, no pueden servirle al dinero y no pueden servirle a Elohim al mismo tiempo. Por tanto les digo, dice Yeshua, no se afanen por su vida, qué van a comer, o qué van a beber, o qué van a vestir sus cuerpos. No es la vida más que el alimento, pues más que... Entonces, en todo esto con prestar dinero a su semejante, a los de su comunidad sin ningún interés, y ayudarlo, que al de afuera sí hay que prestarle con interés, porque la bendición es para usted, y de su bendición usted le va a prestar a otro, pero tiene que pagar por la bendición que usted está recibiendo por ser justo. Pero Yeshua
Dice, no le podemos servir a dos dioses, al dinero y a Elohim. No se puede. Usted no puede servir, usted no puede decir, es que yo amo a Elohim, yo le quiero servir a Elohim, pero usted está atrás de las riquezas que Salomón reflexionó. Porque Salomón reflexiona que una persona que busca riqueza solo pone su corazón en eso, en el dinero, en las cosas de este mundo, en los placeres. No pone corazón en nada más. El que busca amasar o el que busca los placeres de esta vida, Dios no piensa en el Yahweh. Porque le satisfacer sus caprichos, sus deseos. Entonces, en ese corazón, no es el pensamiento de una persona que quiere tener algo en que sustentarse, pero en medida que lo pueda conseguir sin afligirse por ello. Por eso miren la reflexión de, es mejor tener un puño cerrado, o sea, un puño lleno de alimento, pero con reposo, a tener dos puños llenos con aflicción. Y eso es lo que ocurre al mundo, eso es lo que ocurre a las personas, se endeudan porque quieren un buen carro, una buena casa, viven en aflicción todo el tiempo, tienen lo que desean, pero todo el tiempo afligido, nunca tiene reposo su alma. En cambio, el consejo de Salomón es un hombre que vivió todo lo que vivió y cometió los errores que había cometido, y en su vejez él quiere ayudar al joven, y por eso le dice que el joven vale más por su vida. Que aconsejar que actuó de una forma apresurada, ese es un hombre fatuo. Entonces fíjese, y la reflexión de Yeshua es impresionante, ¿no? No le puede servir a dos dioses. Es que no podemos andar atrás del eterno y atrás del dinero, porque tenemos que ponerle atención a uno de los dos. Si usted se dedica a atender al dinero, nunca va a pensar en el eterno. Pero si se dedica a pensar en el eterno, pues el dinero va a ser algo superficial, algo de segundo plano. Entonces él dice, ¿por qué se afanan? Mateo 6:24. No se puede servir a dos amos. Versículo 25. Por lo tanto le digo, no se afanen en su vida, qué tienen que comer, qué tienen que beber o qué tienen que vestir sus cuerpos. No se afanen. No se afanen de eso. Hay que trabajar, sí. Hay que poner nuestro esfuerzo, sí. Pero sobre todo hay que servirle al Eterno. Y si se le sirve al Eterno, no se le puede servir al dinero. Bien, entonces eso es lo que traía, hermano, como reflexión a los que no... Todas, pues, no, también damos palabras de nuestra boca. Ustedes saben que acá nosotros lo que hacemos es abrir la Escritura, estudiar la Escritura, analizarla y compartirla con ustedes. Esa es nuestra labor, hermano. Y como dice acá Salomón, las palabras de un maestro de la congregación vienen a ser para el que escucha como agujas que le hinca el corazón, como clavos que le hinca. Porque claro, cuando tocamos estos temas, el que está cometiendo un error, la conciencia le va a actuar y va a sentir un hincón en el corazón porque está haciendo lo incorrecto, que acá la Escritura muestra que allá bueno y le agrada. Entonces ahí las palabras de un maestro se convierten en eso, en agujas o en clavos que hincan. Bien, hermano, que Yahweh los bendiga. Hemos llegado al término, para la próxima semana continúa. Que tenemos que el Eterno los bendiga. Buen inicio de semana para todos ustedes. Shavua Tov, hermano. Cuando le damos la espalda al Eterno, cuando violamos la Torah, nosotros tenemos que regresar. Cuando alguien estaba con lepra en el campamento, en el desierto, tenía que salir fuera del campamento y era expulsado hasta que reciba sanidad. Cuando alguien estaba con un flujo de sangre, alguna mujer, tenía que ser sacada fuera del campamento, porque eso viene representando la lepra, el flujo, la inmundicia, viene representando el pecado. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy con la casa de Israel? Fue sacada del campamento. Y luego la casa de Judá fue sacada del campamento. En el año 70, cuando cae el templo, empieza a ser sacada la casa de Judá del campamento, y en el año 135, ya cuando el emperador Adriano por completo quiere anular todo lo que tenga que ver con lo judío, son sacados del campamento y están 2000 años fuera del campamento, y esto realmente viene a simbolizar lo que el Eterno ha llamado que las dos casas, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, están en transgresión. Y vemos hoy que en el tiempo de la restauración de todas las cosas, vemos que Jeremías llama la atención en Jeremías 3:16, que dice: paraos fuera de los caminos y preguntad por la senda antigua. Entonces ese es el camino de regreso. Eso es hacer teshuvah, regresar al sol del tabernáculo.
¿Por qué? Porque nosotros, todos los dioses que ha adorado la humanidad han tenido relación con el sol, Osiris, Inti Raymi, en diferentes culturas, Quetzalcóatl, Júpiter, vemos a todos, inclusive Lucifer significa el portador de luz. Los masones hoy adoran a Lucifer, a Baphomet, que son portadores de luz, Prometeo, todos son el mismo Dios, son el sol. Entonces el Eterno dice que cuando sales del camino tienes que darle la espalda al sol, y por eso el tabernáculo estaba ubicado para que cuando uno regrese tenía que regresar al tabernáculo dándole la espalda al sol. Cuando sale Abraham de Caldea, viene dándole la espalda al sol. ¿Por qué? Porque se fue en busca del Eterno. Y asimismo todo tiene que ver con esta relación. Y eso vemos que básicamente, ¿dónde comienza este principio de hacer teshuvá, de hacer oración para arrepentimiento? Es cuando Moisés, en la segunda entrega de la Torá, él sale un 1 de Elul y se pasa 40 días con el Eterno. Le dice que alice unas tablas porque él había visto el problema del becerro de oro. Entonces vemos que él sube a la montaña y regresa, y se demora 40 días, regresa en el día de Yom Kippur, el día del perdón. Todo viene, es perfecto, hermanos. Y es que esta es una tradición judía, pero realmente vemos de Yeshua, cierto, también estuvo 40 días de los días del mes. El récord 40 en las escrituras significa una vida. Por eso inclusive hasta en el vientre de la madre está el feto, hasta ser formado ya como un ser completo, está 40 días y tiene que nacer de líquido amniótico, de agua y el ruach que le pone el Eterno. Ese es el nuevo nacimiento. Nosotros vemos que siempre es una nueva vida. 40 días, vemos que en el diluvio hubo un juicio de 40 días para que comience algo nuevo. Moshe estuvo 40 días la primera vez, y la segunda vez también 40 días, pero esta vez ya coincidía con el mes de Elul y regresó en Yom Kippur. También vemos que algo que nos marca los tiempos, que el Eterno ha fijado para la venida de Yeshua. Vemos que son 40 jubileos desde la caída del templo, desde la muerte de Yeshua también. Vemos que hay 40 jubileos, que es el tiempo de la plenitud de los gentiles. Se ha cumplido ese tiempo, hermanos. Estamos en el 2015, en el último jubileo. No sabemos el seguimiento de esto porque es cuenta que nunca dejó de humear. El Shabbat nos marca los tiempos y las ocasiones, y nosotros sabemos que por las fiestas del Eterno, Yeshua vendrá en este tiempo, en un día de las trompetas. Entonces vemos que estamos en los tiempos exactos. La palabra Teshuvah quiere decir regresar a casa, y el 14 de mayo de 1948 a Israel las Naciones Unidas le dan una porción de tierra. ¿Cómo íbamos ustedes y yo a regresar a casa si no había casa? Entonces ahora ya hay casa, ya podemos regresar, como lo hizo a través del sionismo, de los Illuminati, como sea. El Eterno ya cumplió con su palabra y nosotros debemos maravillarnos con esto. Estamos en el tiempo de la restauración, y Yeshua dijo que no pasará esa generación cuando se reverdezca otra vez la higuera, o sea, Israel regrese a su tierra. No pasará esa generación sin que Él venga. Nosotros por eso es lo que exhortamos a todos los hermanos a mantenerse alertas, porque en un día de Yom Kippur, que se cumple los 40 días de ayuno, será el pueblo, las 12 tribus perdonadas. Pero antes de ese perdón, en el día de las trompetas, que son 10 días antes del 1 del séptimo mes, vendrá Yeshua. En ese bodas de tema, eso ya que quisiéramos nosotros conversar con ustedes en otro momento de las fiestas del Eterno, porque la cristiandad ha negado las fiestas, no comprende los tiempos ni las ocasiones. Entonces nosotros vemos, haciendo un resumen para ya dejar que Marcelo continúe con la enseñanza que nos ha venido dando semanalmente, vemos que Teshuvá es regresar a casa, darle la espalda al sol, volver de un camino errado. Entonces
¿Eso cuando se hizo? Coincidencialmente, Yeshua también estuvo en el desierto en el mes de Lul haciendo Teshuvá y hasta aquí, o sea, ese es más profundo, pero para tener clara la idea, porque en muchos lugares, en muchos muros de Facebook se publica del mes de Lul, y nosotros también debemos de dejar de pensar de que eso es para los judíos, no, eso es algo que nosotros vemos en las escrituras que todos se dieron cuenta de esa maravilla. Adelante, hermanos, Shabbat Shalom a todos. Bien, Alejandro también está con nosotros. Adelante, Alejandro, ya para empezar este tema el día de hoy. Bueno, Shabbat Shalom a todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo, muy especialmente en la ciudad de Bogotá, a nuestro hermano Germán y a las personas que se reúnen con él, que sé que el Shabbat pasado estuvieron con nosotros escuchándonos. Creo que hoy también van a conectar para escucharnos. Le mandamos un saludo muy especial. Pues imagínense, hermano, me siento privilegiado entre personajes tan grandes como los Marcelo Espinosa y Marcelo Pazmiño, grandes maestros que ha levantado el Eterno para enseñar, para compartir su palabra, su verdad. Como lo decía Marcelo al principio, nosotros no nos hemos levantado porque lo hemos querido, sino ha sido el Eterno el que nos ha traído. Con lo que decía Marcelo ahorita, hemos hecho Teshuvá, hemos regresado, pero hemos regresado porque el Eterno es quien nos ha llamado, quien nos ha traído, quien ha despertado nuestros ojos a la verdad, y por eso estamos en este precioso camino. Y pues adelante, Marcelo, con el tema de hoy. Va a ser un estudio muy maravilloso. Adelante, Marcelo. Bien, queremos también enviar ese extensivo, ese cordial saludo, como nuestro hermano Alejandro lo acaba de decir, a nuestros hermanos en Bogotá, a los hermanos que se reúnen también en los Estados Unidos. Bueno, hay muchos países, España, Argentina, Estados Unidos. Nuestras hermanas en Quito también, enviamos saludos, sé que están en este momento viendo la transmisión en vivo. Y pues vamos a estar con cada uno de ustedes de pronto ya presencialmente, como le habíamos dicho, vamos a estar viajando periódicamente para poder estar también con ustedes, hermanos. Bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy, que queríamos ampliar. La semana pasada dijimos que vamos a ampliar un poco el tema con los mandamientos del Eterno en cuanto al amor al prójimo, que estábamos revisando la semana pasada, y quedó una inquietud con relación a la usura, ¿verdad? Con relación a prestar dinero. Bien, entonces vamos a ampliar este concepto, que es muy importante, hermano, ya que pues no se olviden que hay personas que tienen este negocio, hay personas que tienen negocio con relación a esto. Bien. Nicolás también dice que no hay volumen en el canal. Está todo en orden acá. Bien, Alejandro, ¿nos escuchas bien? Nuestro Padre amado bendiga a todos los hermanos que disponen su corazón a esta hora para poder entender la voluntad del Eterno, porque precisamente ese es el título de los temas de la enseñanza que estamos recopilando para en algún momento pues hacer un libro de los mandamientos, y precisamente el título de ese libro es cómo hacer la voluntad de nuestro Padre, cómo hacer la voluntad del Eterno, de nuestro Elohim, o de Dios, como dirían nuestros hermanos que aún todavía tienen los conceptos cristianos. Esto es una reunión de enseñanza. Nosotros siempre tenemos el pensamiento en el que lo que hacemos, nos reunimos, es para aprender. No es precisamente algo que tenga que ver o que esté relacionado con levantar una institución, como si se hace desde otro concepto. Nosotros solamente lo que hacemos acá es reunirnos para estudiar, hermanos, para meditar en la palabra del Eterno. Eso es lo que estamos haciendo semana a semana, y la disposición del corazón de nosotros es esa. El hermano Marcelo Espinosa no se levantó solo, el Eterno lo levantó a esto. El hermano Alejandro Espina tampoco lo hizo por su cuenta, sino que recibió de parte del Eterno la dirección para que
esté acá haciéndole abrir los ojos a las personas, haciendo que caigan las escarchas. Yo tampoco me he levantado por mi cuenta. Nosotros pues diríamos, como decía Pablo, Shaul, muchos son grandes predicadores. Nosotros solo vamos a hacer lo que el Eterno nos dijo que hagamos. Por eso Pablo decía, vamos a las visiones, a donde me fue dicho que debería de ser, ¿verdad? Entonces acá nos hemos levantado, hermanos, para compartir lo que el Eterno nos muestra, lo que el Eterno nos hace entender. A eso estamos reunidos. Bien, con nosotros también está acá en estudio nuestro hermano Marcelo Espinosa. En Miami está nuestro hermano Alejandro Espina, que pues vamos a participar con lo que continúa de los mandamientos, cada uno en su orden, y el hermano Marcelo también les va a hablar de algo que quedó pendiente. Adelante, Marcelo. ¿Sí? ¿Te escucho? Shalom, hermano. Sí, eso es para contestar una pregunta de la hermana y el grupo Raíces Hebreas. Y sobre qué significa el mes de Lul, qué significa Teshuvah. Bueno, tenemos que vamos a sin despejar y que tú, esto ya en el consejo del camino que estamos. Y decimos el camino a donde estamos porque es algo que va pegado a este concepto de Teshuvah. Primero definamos qué es Teshuvah. Teshuvah es regresar. Teshuvah es regresar al lugar de donde se salió. Entonces, también tiene que ver con arrepentimiento, como le han traducido las Biblias griegas, pero básicamente es regresar. Pero con el mismo micrófono. Sí, está perfectamente. En el canal se ha ido un poquito el audio, pero ya está en retorno, ya está bien. Bien, entonces vamos a ver ahí qué tal se escucha. Ahí, A ver, entonces habíamos dicho con relación al tema que en cuanto a lo que tiene que ver, por un modo, capítulo 22, versículo 25, Éxodo 22, 25, si le presta dinero a los del pueblo, a los pobres entre ustedes, no actúen con ellos como un prestamista, no les exijas interés o usura, dice también otras traducciones. Entonces era necesario, pues alguien se inquietó con esto y le hizo una pregunta al hermano Alejandro Espina. Y claro, es la labor nuestra ir a indagar, ampliar el tema, porque ciertamente puede ser una preocupación para una persona que tenga un negocio con relación a esto, ¿verdad? Recordemos que los banqueros pues también tienen este negocio que sale precisamente del sionismo. Acá tiene toda una connotación histórica. Marcelo la conoce bien y de pronto Marcelo nos amplía esto, cómo empezó la banca. Y en cuanto al conocimiento de nuestros hermanos judíos o del movimiento judío en relación a los mandamientos, ellos saben que el Eterno dispuso que en relación a los hermanos, a los miembros de la comunidad, quedaba terminantemente cobrar usura. Pero en relación con lo que tiene que ver a otorgar líneas de crédito para personas extrañas, extranjeras, que no tengan nada que ver con la nación de Israel, era totalmente legítima en cuanto a la Torá, en cuanto a los mandamientos del Eterno. Así que por ese sentido deben tener tranquilidad de cobrar un interés, aplicar una tabla de interés cuando se entrega préstamo, porque eso lo contempla el Eterno y lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Entonces veamos. Fíjense que quiero primero que analicemos algo más. Acabamos de leer Éxodo 22, 25 y resulta que este mandamiento de Éxodo 22, 25 que está relacionado a la usura es la continuación de lo que viene en Éxodo capítulo 20 de la Biblia. Siempre se detuvieron solo a los 10 mandamientos de Éxodo 20 y de ahí
no continúan o no le prestan atención. Pero si usted lee desde el capítulo 19, cuando Yahweh le habla a Moshe y le dice que él va a aparecer